Vamos a revisar rápidamente la aplicación desarrollada para evaluación posísmico de edificaciones, en el cual nos vamos a encontrar con dos tipos o dos perfiles de usuario. Un perfil un poco más para personas con criterio ingenieril o formación técnica y otros para propietarios y residentes en donde tienen una revisión guiada con 13 preguntas que va a tratar de hacer una valoración cualitativa de la unidad residencial y si esta es habitable o no. Todas, digamos, estas dos condiciones han sido basadas con la Guía Técnica para la Inspección de Edificaciones después de un sismo desarrollada por la Asociación de Ingeniería Sísmica y el FOPAE en el año 2002. Vamos a revisar rápidamente las categorías que incluye el formulario cuando se va a diligenciar con un perfil de ingeniero o técnico. Básicamente son 10 eh, ítems que se deben cumplir, ¿cierto? Acá la recomendación siempre es empezar un nuevo formulario. Aquí nos va a aparecer sin evaluar o lo pueden hacer desde este botón o lo pueden hacer desde este botón nuevo. La aplicación no almacena datos, eso es muy importante recalcarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los formularios que se diligencien deben ser impresos en PDF o en el archivo JSON que permite nuevamente cargarse a la aplicación en dado caso que así se requiera. Aquí aparecen unos datos de contacto míos en caso de que tengan alguna inquietud. Acá podemos volver a salir para escoger el perfil del usuario y cambio de color si se requiere por temas de luminosidad. Lo primero, unas generalidades, qué está incluido dentro de la evaluación y qué no está incluido dentro de esta evaluación. Importantísimo que tengan en cuenta que esto es una valoración cualitativa, no va a reemplazar el perfil o el criterio de un profesional estructural y por tanto pues se debe llevar con sumo cuidado esta herramienta. La primera parte tiene la identificación y localización de la edificación, en donde se va a colocar el municipio, barrio, si se va a asignar un consecutivo a los formularios, la identificación catastral si se tiene, la dirección completa, en carrera, calle, transversal, diagonal, ¿cierto? Con toda la información para poder identificar con claridad el edificio o la casa que se está evaluando. Uso predominante de la edificación, si es residencial, comercial, etcétera. Uso de la planta baja, porque como sabemos hay instituciones, perdón, hay viviendas que son de uso mixto, hay veces que tienen un uso residencial en el segundo piso y en el primer piso un uso comercial. Entonces, bueno, acá vamos a colocar los niveles sobre el terreno, los números de sótanos y acá, pues, digamos, vamos a tener una casa de 2 pisos con 0 sótanos. Acá nos calcula inmediatamente la cantidad de niveles que tiene la edificación. Una vivienda de 10 de frente por 11 de fondo nos calcula automáticamente el área. Y en el siguiente ítem ya viene la descripción de la estructura. Importante que hay que considerar cuál es el sistema estructural predominante. En muchas viviendas, en muchos casos, se trabaja con combinaciones de sistemas estructurales, pero siempre va a haber uno que sea predominante. En este caso, tenemos que identificar si la vivienda es en concreto reforzado, en mampostería, una vivienda en acero o en madera, tapia bareque, incluso otros sistemas como estructuras complejas o estructuras mixtas. En este caso, vamos a pensar que es una estructura que tiene un sistema porticado de columnas y vigas y digamos que al escoger cualquiera de las opciones se desmarcan las demás. Solo podemos escoger un tipo de sistema estructural predominante. El tipo de entrepiso, importante definir si es una placa maciza, placa aligerada, lámina colaborante, como las tipo metal deck, steel deck. Entonces, digamos que aquí marcamos el tipo de entrepiso que se está trabajando. Importante este tema del año de la construcción, si bien no se requiere que sea un dato preciso, sí lo más aproximadamente posible, para poder identificar si cumple o no cumple con algún criterio sismo resistente o alguna normatividad vigente. Vamos a marcar que está a partir del año 98, en el cual aplica la NSR 98 y posterior a ella la NSR 10. Estado general de la edificación, si presenta algún colapso, inmediatamente al marcar estas opciones, ¿cierto? Nos va a marcar pues un criterio de clasificación severo, ¿sí? Pero si no existe colapso, tenemos solo unas fisuras, hay desviación, no
hay asentamiento o no. Entonces aquí nos va a empezar a marcar, ojo, esto es inicial, una clasificación inicial. Tenemos que ir cambiando cada uno de los ítems para que esta clasificación al final nos determine la habitabilidad del edificio. Posterior a esta evaluación general, pasamos a una evaluación arquitectónica, elementos no estructurales, dentro de las cuales vamos a tener muros fachada, muros divisorios, cielos rasos, cubierta, escalera, instalaciones y tanques elevados. Cada uno de estos ítems tiene una clasificación entre ninguno y severo, donde debemos marcar en la propagación y aparición de grietas. Entonces, si tenemos grietas pequeñas, difícilmente visibles, con ancho inferior a 0,2 milímetros, pues serán ningún tipo de daño, y severo cuando existen desprendimiento de partes de piezas, aplastamiento local de la mampostería, desplome o inclinación apreciable del muro. Digamos que la ventaja es que aquí está el criterio para seleccionar cada una de las clasificaciones. Entonces, en este caso vamos a dejar esto como leve. Podemos colocar muros divisorios que tenían, los muros divisorios sufrieron un daño moderado, cielos rasos leve, cubierta leve, escaleras pues, que leve, instalaciones leve. ¿Tiene alguna afectación a algún servicio? Ninguno de ellos, entonces no lo marcamos. Tanques elevados, vamos a decir que leve también. Y problemas geotécnicos, aquí es importante que si alguna de estas dos preguntas se responde puntual o general, se haga un acompañamiento con especialista en geotecnia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de procesos de remoción en masa, movimientos en masa y procesos de asentamientos, subsidencia o licuación. Entonces es importante que en caso de que se evidencie alguna de estas dos condiciones, pues se acompañe la revisión con un ingeniero geotecnista. Si existen o no movimientos de taludes, pues si no les aplica, marcamos no, asentamiento no. Caso, digamos que si se presentara, pues la recomendación, contacten a un ingeniero geotecnista. En diseños en elementos estructurales, entonces en este apartado nosotros tenemos que colocar el piso con mayor daño. En este caso vamos a suponer que es el piso número 1, el que ha sufrido mayor daño, piso 1. Y para cada uno de estos elementos estructurales, columnas, vigas, nudos, entrepisos, ¿cierto? Vamos a tener unos daños que van a ir desde ninguno hasta severo. Y acá nos dicen que es ninguno y que es severo. ¿Listo? Esto se califica porcentualmente. Entonces nosotros tenemos un 100% que debemos distribuirlo entre las afectaciones. Vamos a decir que leve tiene un porcentaje de un 80%. Entonces te dice, en ninguno va a quedar un 20%, ¿cierto? Si no tienes problemas, pues ahí estaría el índice. Ahora, si ese 20% lo quieres reasignar, también lo puedes reasignar acá. Entre un 10 te queda un 10 y acá un 5. Listo. En vigas tenemos la misma distribución. Vamos a decir que... Y que en los nudos tenemos la misma distribución. Claro, esto va a ser cualitativamente tomando en consideración en la estructura el número total de columnas que existan y con eso determinar las afectaciones que se tengan. Y en entrepisos vamos a marcar que no hubieron afectaciones. Vamos a decir que acá tenemos un 90% y, perdón, un 10% y un 90% con ninguno. Entonces tenemos, y acá nos va calculando un índice estructural. ¿Listo? Luego, entonces, tenemos que pasar a evaluar el porcentaje de daño y la clasificación de habitabilidad. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer un porcentaje de daño observado. Es decir, ustedes como evaluadores, ¿qué porcentaje estiman que ha sido afectado a la vivienda? Por ejemplo, fue afectado un 50%. Ya estamos en un rango fuerte. Estamos entre un 30 y 60%. ¿Qué hace el aplicativo? Más allá de los criterios que hemos dispuestos, él va a tomar el caso o la condición más desfavorable, ¿cierto? Entonces, 50 quiere decir que está por encima de un daño fuerte, que es 45, está entre fuerte y severo, está tendiendo más hacia la parte superior, está entre el rango entre 30 y 60, ¿cierto? Y sería una condición no habitable.
Pero pues como considerábamos de que estábamos con unos rangos leves, no tendría mucho sentido, ¿cierto? Vamos a colocar esto un 20. Y aquí nos dice que el índice va a ser el 20%. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos el 20 y el índice arquitectónico también está en un 20. Si nosotros hubiéramos dicho, no, a mi modo de ver está en un 10, ¿cierto? Observado 10%, pero el arquitectónico sigue siendo de 20, él va a mantener el criterio más conservador. ¿Listo? Entonces, por temas arquitectónicos estamos con un 20. Por temas estructurales, la estructura está estable, se puede hacer una recuperación, pero hay que tener un uso restringido porque hay que hacer una recuperación de esos elementos no estructurales. ¿Listo? Entonces, ya para finalizar, clasificación del daño. Nosotros podemos colocarlo acá ya de manera manual, si estamos de acuerdo con esa clasificación. Existe una clasificación previa. Esto es importante porque muchas veces existen edificaciones que van evolucionando con el tiempo. Entonces, si existe una clasificación previa, se marca que sí y cuál es la clasificación que se le había dado. Si no, pues no. Recomendaciones y medidas de seguridad adicionales si se quiere que se haga un acompañamiento con profesionales estructurales, geotécnicos, si aplica, pues obviamente. Se recomienda intervención con planeación, policía, ejército, bueno, demás. Recomendaciones, desconectar servicios de gas, algunas descripciones que ustedes quieran realizar de forma detallada. Si existen condiciones preexistentes en cuanto a la calidad de los materiales, posición de la edificación de la manzana, configuración de la planta, configuración de la altura, configuración estructural, indicios de daños por sismos anteriores. Si esta información la tiene, pues se puede diligenciar, si no se deja únicamente en blanco. Efectos en en los ocupantes y en la ocupación de la edificación. Hay que mencionar si hubieron víctimas, no hubieron víctimas, si hay heridos, cuántos heridos. La edificación está habitada en este momento, ¿cierto? Todo esto lo podemos terminar. En esta parte de comentarios y esquemas, estamos trabajando para poder incorporar dentro del esquema que se puedan cargar fotografías y que queden dentro del formulario. No obstante, pues, digamos, de momento se puede hacer una descripción de la estructura. Si tienen un código como evaluadores, se puede colocar. El número de evaluadores son el número de personas que están trabajando dentro de la estructura, el nombre de la persona que hizo el levantamiento, que diligenció, la fecha de la inspección, la hora y por último, pues ya estaría imprimir el formato en PDF. Aquí van a estar las hojas. En la hoja número 8 van a encontrar ustedes la clasificación de la habitabilidad, el índice en función, en este ejemplo, del índice arquitectónico que sería el más crítico. Si es el índice estructural, pues el que esté más crítico imperará aquí en el uso de la estructura. ¿De acuerdo? Entonces, eso es todo. No se olviden, cada vez que van a empezar un nuevo formato, vuelve a estar aquí sin evaluar y pueden pasar al siguiente campo. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.